La planificación urbana de la capital y su correcto desarrollo podrían evitar conflictos como los vividos tras el cierre temporal del Metro de Santiago. Vamos a conversar más a fondo respecto a este tema. Nos acompaña en CNN Chile el arquitecto español Luis Alonso. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Usted me comentaba hasta en el lanzamiento de un libro, Arquitectura sin Jet Lag, que habla un poco también de cómo ir construyendo una ciudad más amigable, podríamos decirlo. Efectivamente, ante todo, muchas gracias, encantado de estar aquí para poder expresar nuestras ideas. Yo siempre digo que la arquitectura tiene una responsabilidad social enorme, y todavía muy poco difundida o divulgada, y que por lo tanto todo lo que hacemos los arquitectos deberíamos intentar transmitirlo para cómo y de qué manera la ciudadanía puede ir avanzando en el sentido positivo de cohesión, de coherencia social y de mejor integración de cualquier estructura o de cualquier elemento. Hay un rol preponderante ahí de arquitectura. Usted habla de ciudades multifuncionales. ¿A qué se refiere con esto más allá de la lógica que podemos deducir detrás de lo que hay de esta palabra? En las últimas décadas ha habido una cierta influencia del urbanismo norteamericano fundamentalmente, en el cual lo que se genera es unas zonas donde aquí resido, otra zona donde allí trabajo y otra zona donde allí voy a divertirme o hacer ocio. Esto genera como tres patas que tienen una tensión absoluta en el sentido de que no generan ciudad, por cuanto la zona donde resido está muerta todo el día, la zona donde estoy, las oficinas, está muerta toda la noche y todos los fines de semana, y la zona de ocio está intermitentemente. Eso genera un problema de distanciamientos enormes y de esclavitud prácticamente, de dependencia absoluta del auto. Con lo cual lo que hacemos es aumentar el consumo de psiquiatría por parte de los ciudadanos, porque en definitiva lo que se hacen es que pasan muchísimo tiempo. Las ciudades históricamente desarrolladas siempre lo que hacían era tener una multifuncional, no generaban guetos unifuncionales, sino que todo convivía, todo coexistía de forma totalmente armónica. Y así han sido las ciudades durante siglos y siglos. Sin embargo, esta influencia ha llevado a esta dicotomía de que o estudio aquí o trabajo allá o me divierto allá, pero que realmente no tiene muchísimo sentido. Entonces a eso me estoy refiriendo cuando digo que tenemos que hacer ciudades promiscuas funcionalmente y edificios promiscuos funcionalmente. Digo promiscuas funcionalmente en cuanto a los barrios, porque si conseguimos que todo eso interactúe y que todas esas actividades se generen al mismo tiempo, estaremos generando muchísima más cohesión social, estaremos generando muchísima más sostenibilidad ambiental y muchísima más calidad de vida para el ciudadano. Ahora, ¿qué pasa cuando muchas de las grandes ciudades, de las grandes urbes, y sin duda que uno de los problemas que usted plantea es algo que se está viviendo acá en nuestra capital, en Santiago, tiene relación con que cómo poder revertir algo que ya está hecho, cómo podemos avanzar en no ir justamente en la línea contraria, de ir profundizando este problema? Yo creo que hay dos vías de ataque. Por una vía puramente es el tema del desarrollo del transporte urbano. No hay mejor elemento cohesionador socialmente que el metro. Fundamentalmente el metro. Otra cosa son los demás medios de transporte público que pueden ir complementando. Pero el metro está científicamente demostrado que genera una cohesión social importantísima y que genera una transversalidad y una generación de riqueza en todas esas zonas y de crecimiento de la sociedad tremenda. Por lo tanto, el primer punto y el primer aspecto a intentar mejorar, si no corregir, sería simplemente el tema de transporte público. Tema número uno. Que el metro ahí cumple un rol fundamental. Se está trabajando en la creación de varias líneas y si obviamente hacemos un poco la comparación con otras grandes ciudades, París, Berlín, Nueva York, el gran soporte es justamente el metro. Pero ¿qué pasa durante el tiempo de transición, que finalmente es algo que se está viviendo en nuestro país actualmente? Hay una gran cantidad de personas, también está el tema de todos los atochamientos en los vehículos, que utiliza el metro, pero que no está conforme y que además siente que el transporte de los buses en nuestro país tampoco cumple con ciertos requisitos mínimos. Y hay un tiempo que demora, por cierto, la construcción de líneas del metro, que es bastante largo. ¿Qué pasa con ese tiempo intermedio en el cual se está avanzando en esta posible mejor solución, pero hay que enfrentar el problema actualmente? Creo que hay dos consideraciones. Una, puramente lo que es la mejora del transporte de superficie. Evidentemente es un trabajo que es constante y permanente, que no se puede ir haciendo por pics, sino que realmente lo que hay que hacer es apostar también por el transporte de superficie, pero sin olvidar que justamente la idea de futuro es que es el metro el único elemento aglutinador de toda la mejor forma de comunicación de una ciudad. No podemos pensar en ciudades como
Nueva York o Londres si no fuera por el metro. Serían absolutamente imposibles, invivibles en todos los sentidos. Por lo tanto, esa apuesta tiene que ser contundente y, mientras tanto, potenciar el transporte de superficie. Ahora bien, mientras tanto, también a la segunda medida, que antes hablaba que habían dos, una era puramente lo que era transporte y la otra es lo que es planificación urbana. Deberíamos intentar compactar más la ciudad. La ciudad compacta tiene sentido en el sentido de que no podemos seguir creciendo en forma de mancha de aceite, como si fuera una mancha que se va extendiendo de forma totalmente ilimitada. Por inundación, incluso yo llamo a veces, sino que lo que hay que intentar es contener la extensión de la ciudad, y para eso hay que hacer apuestas de altura. La ciudad compacta requiere que le perdamos el miedo escénico que en general el ciudadano tiene a la altura. La altura está mal vista en general. Yo creo que hay una película de Paul Newman que se llamaba El Coloso en Llamas, que hizo muchísimo daño a la arquitectura en general, porque realmente criticaba el elemento de altura. La altura es un elemento, un recurso arquitectónico que podemos utilizar muy positivamente para la ciudad, porque si la altura va acompañada de promiscuidad funcional, nuevamente de mezclas de usos, si va acompañada de liberación del espacio público y se va acompañada de complementación de áreas libres y áreas de equipamiento público para el ciudadano, todo eso, y vamos compactando la ciudad, quiere decir que limitamos su crecimiento de esta forma de mancha de aceite que antes decía, y por lo tanto ese es uno de los recursos que, mientras se sigue construyendo el metro, hay que ir intentando potenciar. Por lo tanto, usted considera que hay una buena solución en el hecho de construir en la altura, pero principalmente las quejas tal vez de las personas o la reticencia a la gran cantidad de edificios que aquí además se están construyendo muchísimos, tiene que ver tal vez con la calidad de esos espacios. Son espacios muy reducidos donde obviamente la empresa inmobiliaria quiere sacar el mayor potencialidad a ese lugar, por lo tanto construye muchos departamentos, muchas veces con espacios limitados, y también muy carente de espacios alrededor, de áreas verdes, de lugares donde pueda haber un espacio de distensión que es necesario, volviendo también a uno de los aspectos que usted comentaba, el hecho de cómo influye también las horas que se pasa en el Transantiago o en el metro, los atochamientos en los buses, en los autos, los tiempos de traslado, además sumado a un espacio físico reducido, donde no tenemos libertad muchas veces para poder, qué sé yo, meter un poco más de bulla, porque justamente estamos muy condensados, podríamos decirlo. Pero la altura siempre tiene que venir acompañada de recuperación de espacio. Si no viene acompañada de recuperación de espacio, no cumple esa función. No cumple la función. O sea, esa función regeneradora, precisamente lo que digo es que las ciudades, para que no sigan creciendo, en los centros históricos de las ciudades, donde tenemos buen transporte público, donde tenemos buena comunicación, apostemos por la altura. En algunos de los ejemplos que mostramos en nuestro libro, estamos revisando imágenes ahora justamente del trabajo que se está realizando. Pues exactamente, en algunas de estas imágenes se pueden ver claramente cómo estos edificios, aparte de tener una componente estrictamente estética, tiene una componente estrictamente social, de recuperación de espacios públicos y de recuperación de áreas para el ciudadano allá donde no lo tiene, porque precisamente generalmente los núcleos y consolidados. Me gustaría, aprovechando que estamos revisando esa imagen, no sé si podemos ir a la primera de ellas, que es una plaza de toros en Barcelona, que dentro tiene un centro comercial. Acá en nuestro país también se está debatiendo de eso, respecto a que algunos consideran que se pierde un poco la identidad de estos monumentos históricos al transformarse y perder un poco la esencia de ellos. ¿Qué pasó puntualmente con ese trabajo que se realizó ahí? Porque es un lugar que está en una zona bastante céntrica de Barcelona, un lugar que tiene una función también histórica, podríamos decir, las corridas de toro, más allá de que también hay cierta gente que no les gusta mucho, pero se construye un centro comercial. Sí. Ese para mí es uno de los ejemplos, valga la redundancia, que ejemplarizan todo lo que estoy explicando. Ese era un edificio desde que estaba allí desde 1900, en el cual estaba condenado a su muerte por falta de uso, tema número uno, y tema número dos, porque además no se le encontraba algún tipo de actividad y el edificio no estaba protegido patrimonialmente. Yo creo que uno de los grandes trabajos que tenemos los arquitectos es de intentar salvar aquella parte del patrimonio, que es salvable. En este caso hicimos una apuesta contundente, seria y profunda, de decir, vamos a intentar mantener la fachada. Es una fachada que lleva allí anclada en la retina de los ciudadanos más de 100 años. Sería una pena botar este edificio, pero requiere una serie de condiciones tecnológicas importantes de cómo y de qué manera suspender, hacer levitar esta fachada de más de 4.000 toneladas. Estuvo levitando durante 2 años sobre gatos hidráulicos, precisamente para intentar salvar este concepto. Lo levantaron. Y lo levantamos exactamente para poder desarrollar
desarrollar todas las plantas subterráneas debajo. Aparte del trabajo tecnológico que supuso, este es un ejemplo de cómo esta promiscuidad funcional de los edificios, el tener muchos usos dentro, el tener no solamente el comercial, sino que tiene el aspecto cultural, tiene hasta un museo dentro del propio edificio, o la recuperación de espacios libres. ¿Qué hemos hecho? En este caso era imposible el mantener, el generar más espacio libre alrededor del edificio, pero lo que hemos hecho es generar una plataforma a 25 metros de altura, que es un paseo público donde este año pasado han pasado más de 11 millones de visitantes. Es otra forma de generar espacio público. Cuando no lo puedo generar abajo, lo puedo generar arriba o lo puedo generar en las plantas intermedias. Los arquitectos tenemos cantidad de recursos que a veces no están suficientemente utilizados o potenciados. Perfecto. Y justamente ese es un ejemplo de todo lo que digo, cómo condensa todas esas ideas. Luis, bueno, yo entiendo que tú estás en Chile para el lanzamiento de un libro. Me gustaría que comentaras dónde va a ser, cuándo, de qué se trata, sobre todo para las personas que tal vez se sintieron interesados en este tema y quieren conocer más del trabajo que tú estás realizando. El libro se llama Arquitectura sin jet lag, es el número 11 de los libros que produzco de arquitectura, produzco normalmente uno cada año, y ahí explico toda nuestra filosofía de por dónde tendría que ir el futuro y por dónde tienen que ir las apuestas, porque yo creo que hay un concepto que es importantísimo en nuestras ciudades y en nuestra arquitectura, que es el hecho de que para hacer buena arquitectura no solamente hace falta un buen arquitecto, hace falta un buen mandante, un buen cliente, un cliente sensible que entienda que está haciendo ciudad y que está dejando para el futuro de sus hijos y de sus nietos algo más. Pero incluso con esas dos condiciones, si no se cumple una tercera, no hay buena arquitectura ni buen urbanismo, que es una buena clase política que entienda, que apueste, que cree, que potencie, que amplifique todo lo que decimos los arquitectos. En Barcelona tuvimos una gran suerte, tuvimos un alcalde llamado Pascual Maragall que apostó tremendamente por la arquitectura, y la arquitectura se convirtió en el auténtico regenerador urbano de la ciudad, y hoy en día Barcelona es un ejemplo a nivel mundial de cómo y de qué manera eso se puede hacer. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros acá en CNN Chile. Un placer, muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.